Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal de audiolibros. Hoy les traemos una de las obras más emblemáticas de la literatura española, Fortunata y Jacinta, escrita por el gran Benito Pérez Galdós. Publicada por primera vez en 1886, esta novela refleja las tensiones sociales, las pasiones humanas y los dilemas morales de la Madrid del siglo XIX. A través de los ojos de sus complejos personajes, como Fortunata y Jacinta, Galdós nos invita a reflexionar sobre el amor, el destino y las diferencias de clase en una sociedad marcada por sus propios prejuicios y desigualdades. A lo largo de 14 capítulos, descubriremos las vidas entrelazadas de estas dos mujeres, el destino de Juanito Santa Cruz y cómo sus vidas se ven definidas por el amor y las circunstancias. Es una historia que nos muestra la complejidad de la naturaleza humana y el sufrimiento que, muchas veces, viene con la pasión y la lucha por la felicidad. Así que, sin más, acomódense y disfruten de esta fascinante novela que nos transportará a un Madrid lleno de contrastes, amores imposibles y decisiones que marcan la vida de sus protagonistas. Capítulo 1. El encuentro. Era una tarde cálida en Madrid, la ciudad bullía de vida, y las calles parecían tener un ritmo propio, marcado por los pasos apresurados de los transeúntes, las risas de los niños que jugaban en las plazas y los ecos de las conversaciones que surgían en cada rincón. La luz del sol, dorada y suave, se deslizaba entre los edificios, pintando las fachadas con un brillo cálido, mientras el aire cargado de aromas a pan recién horneado y a la mezcla de la ciudad se colaba por las ventanas abiertas. En el centro de todo eso caminaba Juanito Santa Cruz, un joven de familia acomodada, educado y respetable, pero a la vez lleno de inquietudes que no podía compartir con nadie. Había algo en él, en su mirada, que delataba un alma atrapada entre el deber y el deseo, entre lo que la sociedad esperaba de él y lo que realmente deseaba en su interior. Su vida parecía un cuadro perfectamente pintado, un matrimonio seguro con Jacinta, una mujer de su clase, y un futuro brillante que le esperaba. Sin embargo, algo faltaba. Algo que ni siquiera él sabía cómo definir. La calle se abría ante él, una calle común, pero llena de vida. Entre los ecos del mercado, los carritos de frutas y las risas de los vendedores ambulantes, algo inesperado ocurrió. Fue en ese preciso instante, cuando las luces y sombras de la ciudad parecían bailar a su alrededor, que los ojos de Juanito se cruzaron con los de Fortunata. Fortunata, una mujer cuya vida había sido marcada por las dificultades de la pobreza, se encontraba en la puerta de una modesta casa del barrio de Vallehermoso. El contraste era inconfundible. Ella, con su vestido sencillo, con el pelo recogido de manera desordenada pero encantadora, parecía una presencia fuera de lugar entre la elegancia de los edificios cercanos. Sin embargo, en su mirada había algo que atraía, algo que no podía ser ignorado. A primera vista, no había nada espectacular en su apariencia, pero sus ojos, profundos y brillantes, mostraban una intensidad inusitada, una pasión arrolladora que hacía que todo a su alrededor se desvaneciera. Ella no era de esos seres que se disuelven entre la multitud, era alguien que destacaba por su presencia, por esa mezcla de inocencia y dolor que parecía envolverla como un halo. Juanito no sabía por qué, pero en ese momento, un remolino de sensaciones se apoderó de él. Era como si su alma hubiera sido tocada por un rayo, una chispa de deseo que no había experimentado antes. Ella, Fortunata, era el reflejo de todo lo que le era prohibido, de todo lo que le habían enseñado a evitar. En ese encuentro fugaz, se desató en él una contradicción interna, un tira y afloja entre lo que debería hacer y lo que sentía. Fortunata no lo veía como un hombre de familia respetable ni un futuro esposo que debía ser admirado. Para ella, Juanito era otro más entre los tantos hombres que había conocido en su vida, aunque algo en él también le despertaba una sensación extraña, casi inalcanzable. Había algo en su porte, en su mirada, que le resultaba diferente, pero ella, que había vivido siempre en los márgenes de la sociedad, sabía que su lugar no era en las casas de los ricos ni en los círculos donde el amor se medía por el dinero y las apariencias. A pesar de ello, sus ojos se encontraron y, por un instante, el mundo entero dejó de existir. Fortunata sintió un impulso, un deseo casi irracional de acercarse, de conocer a aquel joven que parecía encarnar la vida que ella jamás podría tener. Este encuentro, tan breve y tan fugaz, marcó el inicio de algo que ni Juanito ni Fortunata podían prever. Ambos sabían, de alguna manera, que sus destinos ya estaban entrelazados, que ese instante iba a cambiarlo todo. La sociedad en la que vivían dictaba con firmeza las reglas de lo correcto y lo prohibido. Sin embargo, aquí estaban, dos mundos separados por una delgada línea,
pero destinados a cruzarse de manera irremediable. Mientras tanto, Jacinta, la prometida de Juanito, se encontraba en su casa, ajena a lo que acababa de suceder en la calle. Ella era una mujer de clase alta, con una educación refinada y una belleza serena que encarnaba los ideales de su tiempo. Su vida transcurría con calma, rodeada de lujo y respetabilidad, en un ambiente donde todo estaba cuidadosamente ordenado. Jacinta nunca había tenido que enfrentarse a los dilemas que atormentaban a las mujeres de clase baja, como Fortunata. Para ella, el amor por Juanito era algo natural, algo que se esperaba de una mujer como ella. Pero, a pesar de su calma, Jacinta sentía una pequeña incomodidad en su pecho, una duda persistente que no lograba identificar. Tal vez fuera el miedo a lo desconocido, a lo que el futuro le deparaba, o tal vez una pequeña chispa de intuición sobre lo que estaba por venir. Por ahora, Jacinta no sabía que la vida de su prometido había dado un giro en ese preciso momento, que su relación con Juanito estaba a punto de entrar en una nueva etapa marcada por un sentimiento que ella no podría ni imaginar. Un sentimiento que desbordaba los límites de su mundo ordenado. Fortunata y Jacinta, dos mujeres tan diferentes, unidas por un mismo hombre, por el mismo destino. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, el futuro de todos comenzaba a forjarse en ese mismo instante, tan fugaz, tan impredecible. Capítulo 2. La doble vida de Juanito. La vida de Juanito Santa Cruz continuaba su curso aparentemente sin alteraciones. En la casa de la familia Santa Cruz, en una de las zonas más elegantes de Madrid, la tranquilidad era la norma. Cada día se sucedían las mismas rutinas. El desayuno puntual con su madre, la revisión de sus compromisos sociales, la visita ocasional al club, y las interminables conversaciones con Jacinta, su prometida. Todo estaba en su lugar, todo estaba bajo control, y Juanito, en su mayoría, parecía conformarse con esa existencia. Jacinta, la dulce Jacinta, se mantenía siempre a su lado, su belleza serena, su modesta dulzura, y su firme adhesión a las normas sociales la hacían perfecta para él en casi todos los aspectos. De una familia aristocrática, educada y con una disposición que la hacía el modelo ideal de esposa. Ella y Juanito se conocían de toda la vida, habían crecido juntos, y aunque él sentía un cariño profundo por ella, no lograba percibir una verdadera pasión. No era su culpa. Él simplemente había sido condicionado a pensar que el amor era algo que se debía encontrar en los márgenes de la razón, no en los sentimientos crudos y la emoción visceral. Y sin embargo, algo dentro de él no estaba completo. Era en los momentos de soledad, cuando las paredes de su casa eran más calladas, que el joven Santa Cruz sentía la presión de su vida doble. Por un lado, la respetabilidad, el deber, la tranquilidad. Por otro, el caos de los sentimientos, los deseos reprimidos, las emociones que brotaban a borbotones sin ninguna razón lógica. En esos momentos, pensaba en Fortunata, y no podía evitar que la imagen de la joven, tan diferente, tan rebelde, tomara forma en su mente. Lo que comenzó como una mera atracción física se transformó, poco a poco, en algo mucho más profundo. Las calles de Madrid, los cafés llenos de risas, las tertulias en las que participaba, todo parecía ser una representación vacía, una representación de lo que debía ser su vida, no de lo que realmente deseaba. Su relación con Fortunata, por su parte, era todo lo que Juanito había sido educado para evitar, pero, a medida que la veía más, el magnetismo de la joven se volvía imposible de ignorar. Fortunata era, en cierto sentido, todo lo que Juanito nunca había experimentado. Pasión sin restricciones, amor sin las ataduras de la sociedad, una mujer libre que no se amoldaba a las expectativas impuestas. Era salvaje en su ternura, ruda en su sinceridad, y sobre todo, terriblemente humana. Cada encuentro con ella lo dejaba sintiéndose lleno de algo que nunca había sentido con Jacinta. Ella le daba una sensación de plenitud, de autenticidad, como si pudiera olvidarse de las cadenas de la sociedad, de su rol de hijo ejemplar y futuro esposo ideal. Sin embargo, el peso de la sociedad siempre estaba presente. Juanito conocía las reglas, debía ser un hombre respetable, debía mantener las apariencias, y en última instancia, debía casarse con Jacinta, una mujer con la que compartiría una vida cómoda y bien vista por todos. Todo en su vida estaba calculado para ser perfecto, excepto por esa chispa peligrosa que lo unía a Fortunata. Los días pasaban y Juanito se encontraba atrapado en un torbellino de emociones contradictorias. Por las mañanas, la vida con Jacinta le parecía adecuada. Ella era todo lo que cualquier hombre podría desear en términos de decoro, de estabilidad. Pero, por la noche,
Cuando sus pensamientos se volvían más oscuros y sus deseos más insostenibles, el nombre de Fortunata aparecía como una sombra ineludible, llena de promesas y peligros. Una noche, al regresar a su casa tras una reunión con Jacinta, se encontró en las puertas de su casa con una carta de Fortunata. El sobre, escrito con una caligrafía desordenada, casi como si fuera un mensaje de alguien que no se sentía completamente en control, era la prueba palpable de que lo que sentía por ella no era un sueño, no una fantasía pasajera. Había algo real, algo tangible, en su deseo de estar cerca de la joven. La carta no contenía más que unas pocas palabras simples, pero al leerlas, el corazón de Juanito comenzó a latir más rápido. Mi querido Juanito, nos vemos esta tarde. Te espero. Juanito guardó la carta con la misma rapidez con la que había llegado, sabiendo que las consecuencias de seguir esta relación podrían ser irreparables. Aún así, algo dentro de él deseaba que el tiempo pasara rápido, deseaba que ya fuera la tarde para poder verla de nuevo, para poder entregarse, aunque fuera solo por un momento, a lo que la razón le decía que evitara. Este dilema se convirtió en una rutina para él. Durante el día, pasaba su tiempo con Jacinta, cumpliendo con las expectativas familiares y sociales. Se comportaba como el hombre recto que la sociedad esperaba de él, como el joven serio que se preparaba para convertirse en un esposo modelo. Pero por la noche, en la oscuridad de su habitación, sus pensamientos volvían a Fortunata, y no podía evitar lo que sentía. La vida con ella era intensa, desbordante, y a pesar de saber que nunca podría ser la vida que se esperaba de él, no podía dejarla atrás. El amor que sentía por Jacinta y el amor que sentía por Fortunata eran dos fuerzas que no podía reconciliar. Cada uno de ellos representaba una parte distinta de sí mismo, una parte que estaba igualmente viva en él, pero que no podía coexistir sin destruirlo todo. Y, mientras tanto, Jacinta continuaba viviendo su vida, ignorante de la tormenta que se estaba gestando en el corazón de su prometido. La doble vida de Juanito comenzaba a tomar forma. El joven que había sido educado para ser un modelo de virtud y respeto, ahora se encontraba dividido entre dos mundos, uno que lo reclamaba como un hombre recto y otro que lo llamaba hacia lo prohibido y lo inesperado. Nadie podría prever cómo se desarrollaría esta lucha interna, pero lo cierto era que el desenlace, cualquiera que fuera, no solo marcaría la vida de Juanito, sino también la de las dos mujeres que compartían su corazón. Capítulo 3: Jacinta y sus dudas. En el hogar de Jacinta todo parecía ser siempre perfecto. La luz suave de la mañana entraba por las ventanas, reflejándose en los muebles bien cuidados y en los retratos que adornaban las paredes, mostrando una vida de orden, belleza y elegancia. Jacinta se había criado en un ambiente de respeto, de amor a las normas, y su futuro parecía asegurado al lado de Juanito Santa Cruz. Los dos habían sido educados bajo los mismos principios, siguiendo las expectativas de sus respectivas familias. Era un amor que no surgía de una pasión arrebatadora, sino de una necesidad de estabilidad, de concordancia social y familiar. Pero, a pesar de esta aparente perfección, Jacinta sentía algo que no podía ignorar. No era un sentimiento claro, ni algo que pudiera poner en palabras fácilmente, pero una pequeña inquietud se había instalado en su pecho, una especie de presión invisible que no desaparecía. Cuando veía a Juanito, su prometido, de manera más atenta, no podía evitar notar que, en sus ojos, algo no estaba completamente allí. No era que él hubiera dejado de amarla, al contrario, seguía siendo cariñoso y atento, pero había algo en su comportamiento que la hacía sentirse distante, como si su alma estuviera en otro lugar. Ella, que conocía cada matiz de su carácter, sentía que algo no encajaba. Jacinta no era una mujer que se dejara llevar por emociones irracionales. Era reflexiva, sensata, y siempre había mantenido una profunda fe en las estructuras que la rodeaban. Era la hija de una familia respetable, con una educación impecable, y siempre había considerado que el amor verdadero era más que una simple atracción física, más que una chispa efímera. Creía en la importancia de la estabilidad, en la certeza que daba una vida ordenada. Y en su mente, Juanito representaba esa estabilidad. Sin embargo, había algo en el fondo de su corazón que la hacía dudar. Fortunata. Nunca había conocido a esa mujer en persona, pero las palabras de Juanito sobre ella, las veces que se mencionaba de manera ligera, pero con un tono extraño, la inquietaban. ¿Qué era lo que Juanito encontraba en Fortunata? Jacinta no podía evitar imaginarla. Una mujer que provenía de un mundo completamente distinto al suyo, con la vida marcada por la lucha diaria, las dificultades y la pobreza.
No podía concebir cómo alguien tan diferente podía atraer a su prometido. A lo largo de los días, Jacinta se encontraba analizando las reacciones de Juanito en los momentos más simples. Cuando se refería a Fortunata, su voz era suave, casi melancólica. A veces, parecía no darse cuenta de la intensidad de sus propios sentimientos, de la nostalgia que se colaba en su voz. Jacinta no podía evitar sentirse desplazada por esa sombra que se cernía sobre su relación. ¿Era una amenaza? ¿O simplemente una fase pasajera? Ese mismo día, mientras se encontraba sentada en su salón, esperando la llegada de Juanito, Jacinta no pudo evitar recordar algo que había sucedido días atrás. Mientras estaban en una comida familiar, él se había quedado pensativo durante varios minutos, mirando al vacío, como si su mente estuviera en otro lugar. Ese gesto tan pequeño, pero tan revelador, se había quedado grabado en su memoria. Jacinta sabía que él no era un hombre distraído. Siempre había sido consciente de cada palabra, de cada gesto. Pero aquel día, algo le había faltado. Esa chispa que solía ver en sus ojos, esa luz que siempre irradiaba, parecía apagada, como si su alma estuviera atrapada en algún lugar del que no podía escapar. Los días siguientes fueron más de lo mismo. Juanito parecía más ausente, más distante, y sus conversaciones se volvían más superficiales, como si ambos estuvieran viviendo en dos mundos paralelos. Mientras Jacinta intentaba mantenerse tranquila, su mente se llenaba de pensamientos oscuros. ¿Estaba perdiendo a Juanito? ¿Era posible que su vida, tan ordenada y perfecta, estuviera a punto de desmoronarse? En una tarde particularmente calurosa, mientras Jacinta paseaba por el parque, encontró una carta que su madre había dejado sobre la mesa, una carta que, aparentemente, no tenía nada que ver con ella. Era una carta sin remitente, sin ningún tipo de firma, pero con un contenido que la dejó desconcertada. «Te espero esta tarde, Juanito». Jacinta no necesitó más para sentir que el suelo se le desmoronaba bajo los pies. El nombre de Fortunata, al que apenas había oído mencionar en unas pocas ocasiones, ahora estaba escrito con claridad delante de ella. Su corazón dio un vuelco, y, por primera vez, Jacinta sintió el verdadero peso de la incertidumbre. ¿Qué significaba esta carta? ¿Era una simple cortesía? ¿O era algo mucho más grave, algo que Juanito había estado ocultando durante todo este tiempo? Jacinta sabía que su intuición nunca la había engañado, pero ahora estaba enfrentándose a una realidad dolorosa. No podía ignorar lo que su corazón le decía. Algo se estaba rompiendo entre ellos, y ella no podía entender por qué. La carta quedó en sus manos, como una evidencia de lo que había sido un secreto oculto. Jacinta no podía dejar de pensar en Juanito, en la confianza que había puesto en él, y en todo lo que su futuro con él representaba. Pero, a medida que se acercaba la tarde, la ansiedad la consumía. Quería entender, quería saber la verdad. Decidió que esa misma tarde, al fin, hablaría con Juanito. No podía seguir ignorando lo que sentía, lo que veía en sus ojos, lo que esa carta insinuaba. Necesitaba saberlo todo, aunque eso significara enfrentar la realidad de lo que podía ser un corazón roto. Capítulo 4. La decisión de Jacinta. El sol ya se había ocultado por completo cuando Jacinta salió de la casa de Juanito, con el corazón pesado pero una sensación de claridad en su mente. Había sido un encuentro devastador, pero necesario. Las palabras de Juanito, tan sinceras como dolorosas, habían abierto una herida profunda en su pecho, una herida que sería difícil de sanar, pero que, al menos, le había mostrado una verdad que ya no podía ignorar. A medida que caminaba por las oscuras calles de Madrid, Jacinta pensaba en la conversación que acababa de tener. Juanito, su prometido, el hombre con el que había soñado toda su vida, le había confesado lo impensable: estaba enamorado de otra mujer. Y no solo eso, sino que esa mujer no representaba para lo que Jacinta pensaba que lo haría una mujer ideal, una figura elegante, perfecta, socialmente aceptable. Fortunata era lo opuesto a todo lo que Jacinta había conocido, a todo lo que le habían enseñado a valorar. Y, sin embargo, ella había logrado lo que Jacinta temía más. Había conquistado a Juanito. Cada paso que Jacinta daba la alejaba más de Juanito, pero la acercaba también a una versión de sí misma que desconocía. No era solo que Juanito había sido sincero al confesar sus sentimientos. Lo que la había herido profundamente era la claridad con la que él había hablado de Fortunata. La forma en que la mencionaba, con una mezcla de admiración y fascinación,
era la misma que Jacinta había deseado ver en sus propios ojos. Pero ahora, esos ojos se habían apagado hacia ella. El amor que había creído eterno se había convertido en una ilusión. El viento de la noche acariciaba su rostro mientras ella se detenía frente a su casa. La gran puerta de madera maciza parecía no ofrecer consuelo alguno. Al ingresar, sus padres la recibieron con sonrisas y palabras amables, pero Jacinta ya no podía disimular la tormenta interna que la devoraba. Se retiró rápidamente a su habitación, cerró la puerta con suavidad y se dejó caer en su cama. Allí, en la penumbra, el dolor la invadió, y por un momento, lloró en silencio. No porque no hubiera sido una elección racional dejar a Juanito, sino porque sentía que su mundo se había desmoronado, que había perdido algo que había valorado durante tanto tiempo, la idea de un futuro perfecto, una vida sin sorpresas ni desilusiones. Durante esa noche, Jacinta se debatió entre sus emociones. ¿Qué debía hacer ahora? No había vuelta atrás. Sabía que su relación con Juanito había terminado, pero algo en su interior le decía que no debía aferrarse a lo que ya no existía. Su orgullo le susurraba que debía seguir adelante, que era hora de liberarse de esa carga emocional. El amor verdadero, pensaba Jacinta, no era algo que se pudiera forzar. No era algo que dependiera de las expectativas sociales, ni de lo que otros pensaran. El amor debía ser libre, y aunque su corazón aún ardía por Juanito, algo dentro de ella comprendía que era más importante encontrar su propia paz que seguir tras una sombra. Al día siguiente, Jacinta decidió que era hora de hacer un cambio. No iba a esperar más. Sabía que su vida, aunque marcada por este dolor, aún tenía un camino por recorrer, y que ese camino no pasaba por aferrarse al pasado. Fortunata, con todos sus defectos y su diferencia social, se había llevado lo que ella pensaba que era suyo, pero Jacinta también había aprendido algo valioso de esta experiencia, la capacidad de tomar las riendas de su propio destino. Cuando Juanito llegó al mediodía a su casa, Jacinta lo recibió con una sonrisa que no era condeva tristeza ni rencor, pero sí una firmeza renovada. Le habló con calma, le agradeció por ser honesto con ella y le dijo que comprendía su decisión. A pesar del dolor, Jacinta entendía que Juanito debía seguir su camino, al igual que ella debía seguir el suyo. Juanito, comenzó Jacinta, mientras lo miraba a los ojos. Te deseo lo mejor con Fortunata. Esta no es la vida que yo esperaba, pero es la que tengo que aceptar. Quiero que sepas que no te guardo rencor, pero es hora de que cada uno viva su vida. Yo también tengo que encontrar la mía. Juanito, visiblemente afectado, no podía dejar de mirarla, como si no creyera lo que estaba sucediendo. Había sido tan difícil para él, pero sabía que Jacinta tenía razón. Al final, había llegado el momento en que ambos debían enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Jacinta, lo siento mucho. Yo no quería que las cosas llegaran a esto. Nunca imaginé que te haría tanto daño. Jacinta, con serenidad, lo interrumpió. No te preocupes, Juanito. Nadie es culpable de lo que sentimos. Solo tenemos que ser valientes para aceptar lo que nos corresponde. Con estas palabras, Jacinta selló la última parte de su relación con Juanito, cerrando un capítulo de su vida que ya no tenía sentido continuar. Mientras él salía de la casa, Jacinta se quedó quieta, mirando la puerta cerrarse detrás de él. En su interior, algo cambió para siempre. Sabía que este era solo el principio de su camino, uno que, aunque incierto y lleno de dudas, también estaba lleno de posibilidades. Ese día, Jacinta tomó una decisión importante. No se dejaría definir por lo que había perdido, sino por lo que aún podía ganar. Y con esa determinación, se levantó de su silla, y con una nueva luz en sus ojos, comenzó a dar el primer paso hacia su nueva vida. Capítulo 5. La nueva realidad de Jacinta. El día siguiente a su última conversación con Juanito transcurrió lentamente, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Jacinta había tomado una decisión que, aunque dolorosa, le traía una sensación de liberación. Sabía que su vida ya no sería la misma, pero también entendía que las circunstancias que había vivido hasta ahora no la definían. Había dado el primer paso hacia algo nuevo, algo que aún no comprendía completamente, pero que de alguna manera ya le pertenecía. La mañana comenzó de manera tranquila, con el sonido distante de las campanas de la iglesia de la plaza resonando en el aire fresco de la ciudad. Jacinta despertó temprano, algo inusual en ella, pero ese día sentía que debía aprovechar cada instante. Cuando miró por la ventana,
se sorprendió al ver que el sol brillaba con fuerza, como si quisiera recordarle que, a pesar de la tormenta interna que había vivido en los últimos días, la vida seguía su curso. Esa mañana, Jacinta decidió salir a caminar por las calles de Madrid. El bullicio de la ciudad, las voces de los transeúntes, el sonido de los carros y las campanas le daban una sensación de normalidad. Fortunata había quedado atrás, y aunque la imagen de ella seguía rondando su mente, Jacinta ya no la veía como una amenaza. La mujer que había desestabilizado su vida representaba solo una parte de la historia, pero ya no era la historia completa. Durante su paseo, Jacinta encontró algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Caminaba sin rumbo fijo, pero su mente, aunque aún agitada, estaba más serena que en días anteriores. Se sentó en una pequeña plaza, donde los niños jugaban y los ancianos charlaban en las bancas, y se dio cuenta de que en ese momento, aunque sola, no se sentía vacía. Algo dentro de ella comenzaba a cambiar, algo que la impulsaba a mirar al futuro con una ligera esperanza. De vuelta en su casa, Jacinta encontró a su madre en la sala, leyendo una carta. Cuando la vio entrar, la mujer levantó la mirada con una sonrisa cálida, pero Jacinta pudo ver en sus ojos la preocupación que no había desaparecido en todo este tiempo. «¿Cómo te encuentras, hija?», preguntó la señora con suavidad, dejando la carta a un lado. Jacinta se sentó junto a ella, tomando sus manos con firmeza. «Estoy bien, mamá. Ha sido un día largo, pero creo que he tomado la decisión correcta. No sé lo que me depara el futuro, pero al menos ahora siento que estoy tomando el control de mi vida». La madre la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Sabía que Jacinta había estado luchando por encontrar su lugar en el mundo, atrapada entre las expectativas de su familia y los deseos de su propio corazón. Ahora, su hija parecía más fuerte, más decidida, pero también había una tristeza en sus ojos que no podía ocultar. «Sé que no es fácil, hija. Te conozco bien, y sé lo mucho que querías a Juanito. Pero a veces, la vida nos lleva por caminos que no entendemos hasta mucho después. Lo importante es que sigas adelante con lo que sientes que es lo mejor para ti». Jacinta asintió lentamente. Las palabras de su madre le traían consuelo, pero también le recordaban que las expectativas familiares aún pesaban sobre ella. Su madre había crecido en un mundo donde los matrimonios eran arreglados, donde el amor se medía por lo que era socialmente aceptable, y donde los sueños de las mujeres a menudo quedaban relegados a un segundo plano. A pesar de sus esfuerzos por comprenderla, Jacinta sentía que su madre aún no comprendía del todo el deseo de independencia que la había impulsado a tomar la decisión de dejar a Juanito. «Lo sé, mamá. Pero, a veces, uno tiene que ser valiente para vivir la vida que realmente desea, aunque duela. No quiero que mi vida esté gobernada por lo que los demás esperan de mí». Con esas palabras, Jacinta se levantó y salió al jardín, donde el aire fresco la abrazó con suavidad. En el silencio de la tarde, comenzó a preguntarse qué sería de ella ahora. ¿Volvería a su vida anterior? ¿O finalmente encontraría su propio camino, uno que fuera suyo y solo suyo? En los días que siguieron, Jacinta continuó con su vida, pero ahora con una nueva perspectiva. Se dedicó más a sus estudios y a sus amigos, alejándose poco a poco de las sombras de su relación con Juanito. Aunque el dolor no desapareció de inmediato, comenzó a acostumbrarse a la idea de que el futuro no era algo que pudiera predecir, pero sí algo que podía forjar con sus propias manos. El tiempo, aunque incierto, comenzó a darle nuevas oportunidades. Jacinta se dio cuenta de que tenía más control sobre su vida del que había creído en un principio. Las posibilidades, aunque no siempre claras, comenzaban a aparecer ante ella. A veces, sentía una gran incertidumbre, pero en otras ocasiones, encontraba consuelo en la idea de que este nuevo camino le permitiría ser más fiel a sí misma. En esos momentos de duda, pensaba en sus padres, en sus amigos y en las mujeres que, como ella, habían tenido que tomar decisiones difíciles en la vida. Decisiones que, aunque dolorosas, les habían permitido crecer. Jacinta comprendió que, aunque no podía cambiar el pasado, sí podía moldear su futuro. Y con cada paso que daba, su confianza aumentaba, porque entendía que no importaba lo que hubiera perdido, lo que realmente importaba era lo que aún podía ganar. Capítulo 6. Encuentro con Fortunata. A medida que Jacinta continuaba su vida, algo en su interior había comenzado a cambiar. La tristeza que había sentido por la pérdida de Juanito ya no era tan aguda, y aunque el recuerdo de él aún la acompañaba,
ella comenzaba a entender que había algo más importante que el amor no correspondido, su propia vida, su propio destino. En su mente, el futuro, aunque incierto, parecía estar lleno de posibilidades. Una mañana, mientras paseaba por el mercado de Madrid, Jacinta tropezó con algo que no esperaba: Fortunata. La mujer que había sido la causa de su sufrimiento y que, sin embargo, también le había abierto los ojos a una nueva realidad. Jacinta la había visto de lejos en varias ocasiones, pero nunca se había detenido a mirarla de cerca. Esa mañana, sin embargo, el destino parecía querer juntar sus caminos. Fortunata estaba en un puesto de flores, discutiendo con la vendedora sobre el precio de unas rosas. Jacinta la observó con cierta curiosidad, sin saber muy bien por qué se sentía atraída a verla más de cerca. Fortunata, al igual que siempre, tenía una presencia extraña, una mezcla de desaliño y magnetismo que no pasaba desapercibida. Su ropa era sencilla, casi humilde, pero había algo en su postura, en la manera en que se movía, que atraía la atención. Al principio, Jacinta dudó. ¿Debería acercarse a ella? ¿Qué diría si sus caminos se cruzaban? En su mente, el nombre de Fortunata estaba asociado con dolor y resentimiento, pero, al mismo tiempo, había algo en la mujer que despertaba en Jacinta una profunda curiosidad. Después de todo, Fortunata ya había sido parte de su vida de una manera dolorosa. ¿Por qué no enfrentarla ahora y ver quién era realmente? Finalmente, decidió acercarse. Dio unos pasos y se plantó frente a la mujer, que, al verla, la miró con sorpresa, aunque no con hostilidad. Por un momento, ambas se quedaron en silencio, observándose como si fueran dos extrañas que compartían un mismo espacio pero que no sabían cómo comenzar una conversación. «Buenos días, Fortunata», dijo Jacinta, con una voz que intentaba sonar natural, aunque el nerviosismo era palpable. «No esperaba encontrarme contigo aquí». Fortunata, al escuchar su nombre, pareció recuperar la compostura y esbozó una ligera sonrisa. Había algo en su expresión que Jacinta no sabía cómo interpretar. Era desdén, simpatía o algo más complejo. Sin embargo, la mujer no se mostró distante. Al contrario, parecía dispuesta a hablar. «¿Y qué te trae por aquí, Jacinta?», replicó Fortunata, sin acritud, pero con una cierta curiosidad en sus ojos. Jacinta se sintió extraña. El tono de la mujer no era el que había esperado. No había agresividad en sus palabras, aunque la tensión entre ellas seguía existiendo, tal vez más en la mente de Jacinta que en la de Fortunata. «Solo estaba paseando. Nunca te he hablado antes, y creo que es el momento adecuado para hacerlo». Fortunata la observó detenidamente, como si estuviera sopesando cada palabra que decía. Durante un momento, Jacinta no supo qué esperar. ¿Qué quería la otra mujer? ¿Reconocer la situación y discutirla abiertamente o ignorarla por completo? Finalmente, Fortunata habló con un tono suave, casi resignado. «Entiendo lo que sientes, Jacinta. No te preocupes. Yo también he pasado por momentos difíciles, y creo que tú lo sabes muy bien». Las palabras de Fortunata fueron como un golpe inesperado. Jacinta había esperado algo más hostil, más provocador, pero lo que escuchaba era casi un reconocimiento de su sufrimiento, una forma de empatía que no había anticipado. Jacinta respiró profundamente, sorprendida por la reacción de la otra mujer. No estaba segura de qué esperar de ella, pero algo en la calma de Fortunata comenzaba a desarmar su propia resistencia. Quizá el tiempo, pensó Jacinta, había hecho que ambas se vieran desde una perspectiva diferente. Ya no estaban compitiendo por el mismo amor, y eso le daba un espacio para mirar a Fortunata sin los prejuicios del pasado. «Sé que nuestra historia ha sido complicada», dijo Jacinta, rompiendo el silencio. «Pero tal vez ahora podamos hablar sin rencores. Ya no hay necesidad de guardarnos nada». Fortunata asintió lentamente, y por un instante Jacinta creyó ver una sombra de tristeza cruzar por sus ojos. Era evidente que ella también había sufrido, aunque su dolor no fuera tan evidente para los demás. Quizá las dos mujeres habían estado atrapadas en una misma situación, pero con roles diferentes. «Las cosas no siempre son lo que parecen, Jacinta», respondió Fortunata, su voz más suave ahora. «Tal vez, si las circunstancias hubieran sido diferentes, las cosas no habrían sido como fueron. Pero no podemos cambiar el pasado, solo lo que hacemos con lo que tenemos ahora». Jacinta asintió, sintiendo una extraña sensación de alivio.
No se trataba de perdonar, sino de aceptar que las cosas simplemente eran como eran. Al fin y al cabo, lo único que podían hacer ambas mujeres era avanzar, cada una con su propia vida. Tal vez tengas razón, murmuró Jacinta. Quizá todo esto ha sido solo una lección que nos tocó aprender. Fortunata la miró fijamente, y por primera vez, Jacinta vio en ella una especie de comprensión profunda, como si hubiera entendido lo que Jacinta no había podido expresar en palabras. Después de unos momentos de silencio, Fortunata sonrió, una sonrisa genuina, sin reservas. Espero que encuentres lo que buscas, Jacinta. Y te deseo lo mejor. Con esas palabras, Fortunata dio un paso atrás, tomando las flores que había comprado y alejándose sin mirar atrás. Jacinta la observó irse, su mente llena de pensamientos confusos. No había respuestas claras ni finales definitivos, pero algo había cambiado entre ellas. Tal vez, después de todo, ya no había competencia, solo dos mujeres que habían vivido el mismo amor desde diferentes ángulos. Jacinta se quedó allí, sola en la plaza, observando a Fortunata perderse entre la multitud. En su corazón, una sensación extraña se instaló, algo parecido a la paz, pero también al entendimiento. Había dado el primer paso para aceptar lo que había sucedido y para comenzar a mirar al futuro sin los fantasmas del pasado. Capítulo 7. Reflexiones y decisiones. El encuentro con Fortunata dejó a Jacinta sumida en un mar de pensamientos. Las palabras de la mujer, su mirada, incluso su despedida, habían calado hondo en su alma. Durante días, no pudo dejar de pensar en ese momento que había sido tan revelador, pero también tan desconcertante. Había algo en la sinceridad de Fortunata que le había causado una profunda impresión, como si, en aquel breve intercambio, ambas se hubieran reconciliado con el pasado, aunque no pudieran cambiarlo. El rostro de Juanito seguía rondando su mente, pero ahora ya no con la misma intensidad. La presencia de Fortunata, aunque en principio vista como una amenaza, había comenzado a transformarse en una comprensión silenciosa. Las mujeres que alguna vez se habían visto como rivales ahora compartían una conexión más allá de lo superficial, una conexión marcada por el dolor, la aceptación y, finalmente, la paz. Jacinta se encontraba en un punto crucial de su vida. Aunque en su interior sentía que había superado la tormenta emocional que había vivido, la realidad seguía siendo incierta. Las decisiones que había tomado hasta ese momento, aunque valientes, seguían suscitando preguntas. ¿Había hecho lo correcto al separarse de Juanito? ¿Realmente había tomado el control de su vida, o solo había escapado de una relación que la asfixiaba? Ese día, mientras paseaba por la casa, se encontró frente a un espejo, mirándose fijamente. Era extraño, nunca antes se había detenido a observarse con tanta calma. A lo largo de los últimos meses, había sido un torbellino de emociones, pero en ese momento, al mirarse en el reflejo, vio algo diferente. Ya no era solo la mujer que había amado profundamente, ni la que había sufrido en silencio. Era una mujer que comenzaba a entender su propio valor. ¿Qué quieres realmente, Jacinta?, se preguntó en voz baja. ¿Qué buscas ahora? La pregunta resonó en su mente, como un eco que se negaba a desaparecer. Había pasado tanto tiempo buscando respuestas fuera de ella misma, en los ojos de Juanito, en las expectativas de su familia, en el juicio de los demás. Pero ahora, por primera vez, Jacinta entendía que la respuesta debía estar en su interior. Necesitaba encontrar su propio camino, uno que no dependiera de las decisiones de otros, sino de las suyas propias. En ese instante, su mente recordó la conversación con su madre, aquella mañana en la que había expresado que quería tomar el control de su vida. Las palabras de su madre, llenas de cariño pero también de una profunda preocupación, le regresaron a la mente con fuerza. Sabía que no podía decepcionarla, pero también comprendía que debía ser honesta consigo misma. ¿De qué serviría vivir para complacer a los demás si, al final, no se sentía feliz? A pesar de todo, Jacinta no podía evitar la ansiedad que sentía al pensar en lo que se esperaba de ella. La presión de casarse, de seguir el curso tradicional de la vida que sus padres habían trazado para ella, era una carga pesada. Aunque sus sentimientos por Juanito parecían desvanecerse, la vida que le ofrecía la sociedad no parecía ofrecer muchas más alternativas. En su paseo diario por Madrid, Jacinta comenzó a notar con claridad lo que la rodeaba. La ciudad, que siempre le había parecido bulliciosa y caótica, ahora parecía un lienzo en blanco, lleno de oportunidades.
Durante semanas había ignorado sus propios deseos, pero algo dentro de ella comenzaba a hacerle ver que, para encontrar la paz, debía seguir su propio rumbo. Tal vez no sabía a dónde la llevaría ese camino, pero estaba dispuesta a intentarlo. Una tarde, mientras se sentaba a leer en el jardín de su casa, Jacinta se encontró con un pensamiento que la sorprendió. ¿Y si dejaba Madrid por un tiempo? No sabía exactamente qué pretendía encontrar, pero la idea de alejarse de todo lo conocido, de las presiones familiares y sociales, le ofreció una sensación de libertad que no había experimentado en mucho tiempo. Fue entonces cuando decidió que necesitaba un cambio. Un viaje. Quizá un destino lejano le daría la distancia emocional que necesitaba para tomar decisiones claras sobre su vida. Sabía que no podía quedarse allí esperando que las cosas se resolvieran solas. La vida no funcionaba así. Necesitaba ser valiente, tomar el control de su destino y, quizás por primera vez, actuar sin miedo a lo que pudieran pensar los demás. Al día siguiente, Jacinta le comunicó a su madre su decisión. No fue fácil, pero sabía que no podía seguir viviendo bajo las expectativas de otros. Lo que sentía en su corazón era mucho más importante que cualquier deseo ajeno. Mamá, quiero hacer un viaje. Necesito irme, alejarme por un tiempo, encontrarme a mí misma. Prometo que regresaré, pero ahora debo ir. La madre la miró con sorpresa, pero también con una profunda comprensión. Sabía que Jacinta no era la misma joven que había llegado a Madrid llena de ilusiones, sino una mujer que comenzaba a descubrir su propia fuerza. Te apoyo, hija, dijo su madre, con un leve suspiro. Sé que lo que buscas es algo importante para ti. Solo ten cuidado. Esa misma noche, Jacinta comenzó a hacer planes. Preparó sus pertenencias, escribió algunas cartas a sus amigos más cercanos y antes de dormir, miró por última vez el reflejo en el espejo. Esta vez, su rostro reflejaba la determinación de quien sabía lo que quería, aunque no pudiera explicarlo todo aún. Al amanecer, Jacinta estaba lista para dar el primer paso hacia lo desconocido, con la esperanza de que este viaje no solo la llevaría a un lugar lejano, sino también hacia una nueva versión de sí misma, una mujer que finalmente se había liberado de las ataduras del pasado y se disponía a vivir con autenticidad. Capítulo 8. El viaje de Jacinta. El sol de la mañana se colaba entre las cortinas del cuarto de Jacinta, iluminando de manera suave el rostro de la joven que, sentada sobre su cama, miraba su equipaje con una mezcla de emoción y melancolía. Había tomado la decisión de marcharse, de abandonar Madrid por un tiempo, y aunque sus padres se mostraron comprensivos, el peso de su partida aún la hacía sentir una extraña mezcla de libertad y responsabilidad. El viaje que había decidido emprender no solo era físico, sino también emocional. En su interior, Jacinta sentía que este era el momento de tomar el control de su vida, de redefinir su camino. Esa mañana, mientras recorría las calles de Madrid, algo en el aire le parecía diferente. La ciudad, tan conocida, tan llena de historia y caos, parecía como un escenario lejano, uno que pronto dejaría atrás. Cada rincón, cada sonido, cada rostro que cruzaba su camino parecía despedirse de ella, como si Madrid también la estuviera dejando ir, aunque sin saberlo. Durante el trayecto hacia el puerto, donde tomaría un barco hacia el norte, Jacinta pensaba en las posibles respuestas que encontraría en su viaje. ¿Qué esperaba encontrar en ese lugar que había elegido? No lo sabía a ciencia cierta, pero sentía que lo necesitaba con urgencia. La respuesta a sus preguntas, a sus dudas, solo podría llegar a través de este paso, por este distanciamiento que le permitiría ver las cosas desde una perspectiva más clara. El viaje por mar fue largo, y a medida que el barco se alejaba de la costa, Jacinta sentía que se alejaba también de su antiguo yo. Las olas del mar, que antes le resultaban tranquilizadoras, ahora se convertían en un símbolo de lo impredecible que se avecinaba. Cada ola parecía reflejar los vaivenes de su vida, las decisiones que había tomado, y las que todavía debía enfrentar. A pesar de todo, sentía que estaba en el lugar correcto, tomando las decisiones correctas, aunque el futuro seguía siendo incierto. Durante el trayecto, Jacinta conoció a algunos viajeros, personas que, al igual que ella, buscaban algo más allá de lo que ya conocían. Aunque las conversaciones fueron breves, las palabras que intercambiaron resonaron en su mente. Un anciano que viajaba a una ciudad desconocida le había dicho: a veces, para encontrar lo que uno busca, hay que alejarse de todo lo que conoce. El cambio está en el interior, pero el movimiento es lo que permite ver las cosas desde otra perspectiva.
Esas palabras, tan sencillas y profundas al mismo tiempo, le recordaron a Jacinta que el verdadero viaje no era solo el que hacía por mar, sino el que comenzaba a hacer dentro de sí misma. ¿Qué esperaba encontrar? No lo sabía con certeza, pero algo le decía que este viaje marcaría el comienzo de una nueva etapa en su vida. Algo debía cambiar, y era en este preciso momento cuando las respuestas empezarían a surgir. La llegada al puerto fue como un despertar. Al desembarcar, Jacinta sintió la brisa fría del norte acariciar su rostro, dándole una sensación de frescura que contrastaba con el calor y la agitación de Madrid. Miró a su alrededor y vio un paisaje que no podía haber imaginado. Las montañas cubiertas de nieve, las casas de estilo rústico, el silencio profundo que solo el campo podía ofrecerle. Todo era completamente nuevo. Decidió que, antes de tomar cualquier decisión, se instalaría en una pequeña casa de campo que había alquilado con antelación. A lo largo de su estancia en ese lugar apartado, Jacinta se dedicó a pensar en su vida, en sus errores y aciertos, en sus miedos y anhelos. La calma del entorno parecía invitarla a reflexionar, pero también le ofrecía la paz necesaria para hacerlo sin las presiones de la ciudad, sin las expectativas de los demás. Los días pasaban lentamente, y Jacinta comenzaba a encontrarse consigo misma de una forma que nunca había imaginado. Las conversaciones que había tenido con los lugareños la hacían ver las cosas desde otra perspectiva. En aquel pueblo, todo era más simple, más genuino. Nadie le preguntaba por su vida, nadie le imponía un camino a seguir. Jacinta era libre, y eso, por primera vez en mucho tiempo, la hacía sentir en paz. Durante ese tiempo, también se dedicó a leer y escribir. Las palabras se convirtieron en una forma de exorcizar sus pensamientos, de darles forma y sentido. Algunas noches, se sentaba junto a la chimenea y escribía en su diario, como si esos escritos pudieran darle claridad a sus emociones. A veces creo que la vida se nos presenta como un mar en calma, y creemos que estamos a salvo. Pero es solo cuando nos arrastran las olas, cuando nos enfrentamos a la tormenta, que descubrimos quiénes somos realmente. Y yo, por fin, estoy aprendiendo a navegar. Esas palabras, escritas una noche de lluvia, fueron un reflejo de su proceso interno. Jacinta sabía que ya no era la misma persona que había dejado Madrid. Estaba cambiando, y lo único que podía hacer era aceptar ese cambio y confiar en el proceso. Los días en ese lugar apartado le trajeron momentos de reflexión profunda y paz, pero también se dio cuenta de que, aunque la soledad la había ayudado a aclarar sus pensamientos, ya no quería estar aislada. Necesitaba compartir su vida, sus aprendizajes, con quienes se preocupaban por ella. Al final, un viaje, por muy transformador que sea, no puede ser un escape eterno. Jacinta sabía que su vida la estaba llamando de vuelta. El futuro que tanto anhelaba construir, aún no lo había hecho, y era hora de retomar el control. Capítulo 9. Regreso a Madrid. Después de varios meses en la quietud del norte, Jacinta sintió que era el momento de regresar. El viaje que había emprendido, tanto físico como emocional, la había cambiado de maneras profundas, pero ahora, con una claridad renovada, sentía que ya no podía vivir aislada. La paz que había encontrado en el silencio y la introspección comenzaba a tornarse en un anhelo por reconectar con el mundo exterior. En su corazón, había una nueva determinación. Quería retomar las riendas de su vida, pero ya no lo haría con las mismas dudas ni los mismos temores. El día de su partida, Jacinta miró por última vez el paisaje montañoso que había sido su refugio durante tanto tiempo. Aunque la naturaleza la había sanado, ella sabía que debía regresar al bullicio de Madrid para confrontar lo que había dejado atrás, su familia, sus amigos y, sobre todo, las decisiones que aún estaban pendientes. El tren de regreso fue largo, y durante el trayecto, Jacinta pensó en cómo sería su reencuentro con la ciudad que la había visto nacer, crecer y sufrir. Recordaba los pasillos de su casa familiar, las voces de su madre y su padre, las tardes de verano en las que se sentaba a leer junto a la ventana. Madrid era su hogar, pero también representaba todo aquello que había tenido que dejar atrás para poder encontrarse a sí misma. Cuando el tren finalmente llegó a la estación de Madrid, Jacinta se sintió abrumada. Había algo en la ciudad que la atraía, pero también la perturbaba. El caos, la prisa, las caras conocidas, los recuerdos de un pasado que ya no era suyo. Todo le resultaba familiar y, sin embargo, todo se sentía distante. Madrid había seguido adelante mientras ella se había apartado, y ahora todo parecía haber cambiado, como si, de alguna manera, ella ya no encajara en su antiguo lugar.
Decidió ir directamente a su casa, donde encontró a su madre esperándola con una mezcla de alegría y preocupación en el rostro. ¿Cómo te encuentras, hija?, le preguntó su madre, abrazándola con fuerza. He cambiado, mamá, dijo Jacinta, casi sin darse cuenta. He aprendido mucho en este tiempo. Ahora veo las cosas de manera diferente. La conversación fue larga, llena de emociones encontradas. Jacinta le explicó a su madre todo lo que había vivido, las reflexiones que había tenido y las decisiones que pensaba tomar. A pesar de la alegría de su madre por su regreso, ella notaba que había una nueva Jacinta frente a ella. Ya no era la joven que buscaba aprobación constante, la que se dejaba arrastrar por las circunstancias. Era una mujer que se había encontrado, que sabía lo que quería, aunque aún no supiera cómo lograrlo. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones y ajustes. Jacinta volvió a su rutina, pero de una manera diferente. Ya no se sentía presionada por las expectativas ajenas. Comenzó a participar más activamente en las actividades sociales, pero ahora lo hacía con una visión más clara de lo que realmente quería para su vida. Poco a poco, retomó sus estudios y se reencontró con algunos viejos amigos, aunque se dio cuenta de que sus relaciones habían cambiado. Ya no era la misma persona, y algunos de esos lazos, que en el pasado le habían parecido fundamentales, ahora parecían menos importantes. Juanito, el hombre que había sido el centro de su vida, apareció una tarde en su puerta. Jacinta lo recibió con una mezcla de sorpresa y calma, algo que nunca había experimentado antes. Aunque sus sentimientos por él habían sido profundos en el pasado, ya no lo veía como su único futuro posible. La conversación fue sincera, sin resentimientos, pero con una clara distancia emocional. Jacinta, ¿qué hemos hecho de nosotros?, coma, dijo Juanito con tristeza, observando el cambio en ella. Creo que te he perdido para siempre. No, Juanito, respondió Jacinta con suavidad. No me has perdido. Yo también me perdí, pero ahora me he encontrado. Juanito se quedó en silencio, como si esas palabras le hubieran dado la clave de todo lo que había sucedido entre ellos. Se despidieron cordialmente, sabiendo ambos que su relación había llegado a su fin. Jacinta entendió que esa era la única forma en la que podían seguir adelante, separados, pero con la paz de haber aceptado la realidad. La vida en Madrid continuó, pero Jacinta ya no era la misma joven que había dejado la ciudad. Ahora, sus decisiones estaban guiadas por su propio criterio, por sus propios deseos. Comenzó a participar más activamente en la vida cultural de la ciudad, asistiendo a reuniones y charlas, conectando con personas que compartían sus inquietudes y pasiones. La transformación de Jacinta no fue instantánea, pero su retorno a Madrid marcó el comienzo de una nueva etapa. Al principio, hubo momentos de duda, momentos en los que se preguntaba si había hecho lo correcto al regresar. Sin embargo, conforme pasaban los días, Jacinta empezó a sentirse más en paz consigo misma. Sabía que había tomado el control de su vida, y que, aunque no tenía todas las respuestas, estaba en el camino correcto. La ciudad, que antes le parecía opresiva, ahora le ofrecía una amplia gama de posibilidades. Jacinta ya no era una mujer que se dejaba llevar por las expectativas de los demás, sino una mujer que, finalmente, estaba aprendiendo a vivir según sus propios términos. En ese proceso, se dio cuenta de que su verdadero viaje no había terminado. Había comenzado una nueva vida, una vida que era completamente suya. Capítulo 10. Encuentros y desencuentros. El regreso de Jacinta a Madrid no solo significó la reanudación de su vida cotidiana, sino también el comienzo de una serie de encuentros y desencuentros que la llevarían a entender aún más su lugar en el mundo. Al principio, todo parecía seguir su curso habitual. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la ciudad, en la que alguna vez había encontrado consuelo, ahora le ofrecía un campo de pruebas para confrontar su nuevo yo. Una tarde, mientras paseaba por el Retiro, encontró a una vieja amiga de la infancia, Emilia. No se veían desde hacía años, y el encuentro fue como una revelación para Jacinta. Emilia, con su rostro radiante y su risa contagiosa, parecía ser la misma de siempre. Pero al mirarla, Jacinta sintió una distancia invisible entre ellas, como si sus vidas ya no encajaran de la misma manera. «Jacinta, ¿cuánto tiempo sin verte?», exclamó Emilia, abrazándola con entusiasmo. «Te he estado buscando. ¿Dónde te has metido?» «He estado fuera, en el norte. Necesitaba tiempo para mí», respondió Jacinta, con una sonrisa algo tímida.
A pesar de la alegría de ver a su amiga, algo en su interior le decía que ya no compartían la misma conexión. Emilia la miró con curiosidad, como si no comprendiera completamente lo que había cambiado en Jacinta. Las horas pasaron entre risas y recuerdos, pero Jacinta no pudo evitar la sensación de que, a pesar de la cercanía física, las palabras entre ellas se volvían más forzadas con cada minuto. Cuando se despidieron, Jacinta se quedó pensando en lo que había sucedido. ¿Era ella la que había cambiado, o era su amiga la que se había quedado atrás? El siguiente encuentro fue con su madre. Jacinta había comenzado a pasar más tiempo con ella, deseando recuperar la cercanía que había perdido durante su tiempo lejos. Sin embargo, algo en la relación seguía sin sentirse natural. A pesar de las conversaciones sinceras y los intentos de reconectar, Jacinta sentía que su madre no comprendía completamente su proceso. Las palabras de su madre, siempre llenas de buenos consejos, empezaban a resonar en su mente con una nostalgia amarga, como si provenieran de otro tiempo, de una Jacinta que ya no existía. «Jacinta, ¿estás segura de que esto es lo que quieres?», le preguntó su madre una tarde mientras tomaban el té juntas. «Te veo diferente, más callada, como si estuvieras buscando algo que no has encontrado aún». «Lo he encontrado, mamá», respondió Jacinta, sin dudar. «Solo que aún no sé cómo explicarlo». La conversación terminó en silencio. Jacinta sabía que su madre, aunque la amaba profundamente, no podía entender completamente lo que estaba viviendo. Esa brecha entre ellas, aunque no evidente para los demás, se sentía en cada uno de sus gestos. Jacinta no podía culparla, pero al mismo tiempo, deseaba poder compartir con ella sus pensamientos más íntimos, aquellos que habían germinado en su tiempo de soledad y reflexión. En ese tiempo, Jacinta también retomó su relación con Juanito. Tras su encuentro en el capítulo anterior, ambos habían quedado con la promesa de verse nuevamente, de hablar con calma, de entender qué había quedado entre ellos. Jacinta se sentó a su lado en una cafetería de la Plaza Mayor, observando el ir y venir de la gente, mientras se le hablaba de sus nuevos proyectos, de sus cambios, de cómo había seguido adelante. «No sé si lo que hubo entre nosotros era amor, Jacinta», dijo Juanito con una mirada seria. «Era algo más complejo, pero creo que hemos llegado al final de ese camino. Yo también he cambiado». «Yo también», admitió Jacinta, mirando al fondo de su taza de café. «Creo que ambos buscábamos algo que no podíamos darnos. Y aunque eso nos unió, también nos separó». La despedida fue tranquila, con un último apretón de manos, sin rencores, pero con la certeza de que sus caminos ya no se cruzarían de la misma manera. Jacinta comprendió que, aunque Juanito había sido una parte importante de su vida, su historia con él había llegado a su fin. Al igual que con la ciudad, al igual que con su madre, ella ya no era la misma persona, y eso provocaba tanto encuentros como desencuentros. Al final, Jacinta comprendió que estos desencuentros eran parte de su proceso. Había regresado a Madrid buscando respuestas, pero pronto descubrió que las respuestas no siempre venían de los demás. Las respuestas venían de dentro, de aceptar que su vida había cambiado, que sus relaciones también habían cambiado, y que el único lugar donde realmente podía encontrar lo que buscaba era en ella misma. A pesar de los momentos de duda, de las interacciones que no encajaban como antes, Jacinta comenzó a ver la belleza en la transformación que estaba viviendo. Su vida ya no era un ciclo repetitivo, una rutina de expectativas ajenas. Ahora, todo parecía más abierto, más fluido. Y aunque a veces la soledad se colaba en su interior, ella sabía que estaba en el camino correcto. Cada encuentro, cada desencuentro, la estaba acercando más a la versión de sí misma que siempre había deseado ser. Capítulo 11. Nuevas perspectivas. El tiempo pasó, y Madrid, que una vez le había parecido ajena, comenzó a parecerle un lugar más familiar, pero bajo una nueva luz. Jacinta había comenzado a caminar por la ciudad de una manera distinta, como si los mismos lugares que conocía de memoria hubieran adquirido un significado nuevo. Las calles, los parques, las plazas, todos los rincones que antes recorría sin apenas fijarse, ahora estaban llenos de historias, de recuerdos y de la promesa de nuevos comienzos. Al principio, lo que más le impresionó fue cómo su visión de las personas había cambiado. La ciudad se mostraba como un lugar vasto, lleno de desconocidos que, a su vez, parecían tener historias profundas, cada uno luchando por encontrar su lugar en el mundo. Jacinta comenzó a observarlos con una intensidad que no había tenido antes.
Las caras en las estaciones de tren, los rostros en las cafeterías, los ojos perdidos en el metro, todo parecía ofrecerle una nueva perspectiva. Se dio cuenta de que, al igual que ella, cada persona llevaba consigo un mundo interno, un universo de experiencias y emociones. En lugar de sentirse distante de ellos, como había sido su tendencia en el pasado, ahora los sentía cercanos, como si compartieran con ella un lazo invisible. Fue en una tarde de otoño cuando Jacinta decidió asistir a una conferencia sobre literatura moderna en una de las principales universidades de Madrid. Se trataba de una ponencia que discutía el impacto de las nuevas corrientes literarias en la sociedad contemporánea. Aunque al principio no sabía si encajaría con el público, decidió que debía participar, que algo en su interior le impulsaba a escuchar nuevas ideas. El auditorio estaba lleno de jóvenes entusiastas, todos con una actitud que, a Jacinta, le parecía vibrante y fresca. El conferencista era un hombre de mediana edad, con una barba bien cuidada y una mirada que reflejaba pasión por su trabajo. A medida que comenzaba su exposición, Jacinta se sintió atraída por su manera de hablar, tan llena de convicción y energía. Durante horas, el conferencista expuso teorías literarias y filosóficas que desafiaban todo lo que ella había aprendido hasta ese momento. Había algo en su manera de presentar las ideas que hizo que Jacinta se sintiera más viva que nunca. Las palabras no solo se unían en frases complejas, sino que creaban un universo propio, un espacio donde la realidad y la imaginación se entrelazaban. Al terminar la conferencia, Jacinta se quedó allí sentada, como si un torrente de pensamientos la envolviera. La idea de la literatura como un espejo del alma humana, de las palabras como vehículos para explorar la existencia, resonó profundamente en su ser. En ese momento, Jacinta comprendió que el conocimiento, tanto el de los libros como el de la vida misma, era un proceso constante, siempre en evolución. No había respuestas definitivas, solo preguntas que se transformaban en nuevas preguntas. Al salir del auditorio, Jacinta vio a un grupo de personas conversando animadamente sobre la conferencia. Se acercó a ellos, sintiendo una mezcla de timidez y curiosidad. Tras unas palabras corteses, comenzó a charlar con una joven llamada Elena, quien también parecía haberse sentido inspirada por la charla. Elena, con su energía juvenil y su perspectiva fresca, le contó sobre sus estudios en filosofía y su deseo de cambiar el mundo a través de las ideas. Creo que la literatura tiene el poder de cambiar la forma en que vemos todo, dijo Elena, mientras sus ojos brillaban con entusiasmo. Las palabras tienen una magia única. Nos hacen ver lo que no hemos visto antes. Jacinta asintió, sintiendo que Elena había articulado perfectamente lo que ella misma estaba empezando a comprender. La literatura, la filosofía, las artes en general, no solo eran formas de entretenimiento o de aprendizaje pasivo. Eran herramientas de transformación, medios para observar la vida desde nuevas perspectivas, para cuestionarlo todo, para vivir más profundamente. A partir de ese momento, Jacinta comenzó a sumergirse más en el estudio y en la reflexión. Se unió a grupos de discusión literaria y a encuentros filosóficos que la ayudaban a expandir su visión del mundo. Conoció a personas que compartían sus intereses y que, como ella, estaban en constante búsqueda de nuevas formas de entender la existencia. Uno de los aspectos que más la sorprendió fue la forma en que la literatura la conectaba con su propia vida. Ya no leía simplemente para aprender o para entretenerse. Cada novela, cada ensayo, cada poema se convirtió en una puerta abierta hacia su interior. La obra de autores como Prost, Nietzsche y Kafka le ayudaron a comprender su propio proceso de transformación, a ver sus luchas personales desde una nueva perspectiva. Las páginas de los libros se convirtieron en reflejos de sus propios dilemas y aspiraciones. Una tarde, mientras caminaba por el parque, Jacinta reflexionó sobre todo lo que había experimentado desde su regreso a Madrid. Ya no era la misma mujer que había dejado la ciudad. Había aprendido a aceptar su propia complejidad, a comprender que los cambios son inevitables, pero que son los más profundos los que nos enseñan a vivir plenamente. Miró el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores cálidos. Jacinta comprendió, finalmente, que el proceso de cambio no es lineal ni predecible. A veces, puede parecer confuso o incluso doloroso, pero siempre ofrece la oportunidad de reinventarse. Y, mientras caminaba por el parque, rodeada de los ecos de las hojas secas crujiendo bajo sus pies, Jacinta se sintió en paz con el futuro, sabiendo que las perspectivas que había descubierto en su interior siempre serían su guía en el viaje de la vida. Capítulo 12. La decisión final.
El sol de la tarde se desvanecía lentamente, tiñendo el cielo de un suave naranja que parecía presagiar un cambio, una nueva etapa en la vida de Jacinta. A medida que caminaba por las estrechas calles del Madrid de la posguerra, sentía que algo en su interior estaba a punto de tomar forma, como si hubiera llegado a un punto de inflexión que no podía eludir. Había pasado años buscando respuestas, intentando comprender su lugar en el mundo y en las relaciones que había cultivado a lo largo de su vida. Pero ahora, todo parecía claro. Estaba lista para hacer una elección, una decisión que cambiaría por completo el rumbo de su existencia. Jacinta había comprendido que la búsqueda de la felicidad no radicaba en un destino fijo, ni en la acumulación de logros materiales o afectivos. La verdadera paz venía de aceptar el presente tal como era, de aceptar las decisiones que se habían tomado y las que aún faltaban por tomar. Sin embargo, había algo que la había estado frenando, algo que no podía seguir ignorando. Había llegado el momento de decidir qué quería ser, qué quería hacer con la vida que había recuperado. Su relación con Fortunata, que había sido tan intensa y desgarradora en su juventud, parecía estar volviendo a su vida en momentos inesperados. Había recibido una carta de ella hace algunas semanas, una misiva cargada de nostalgia y de arrepentimientos no expresados. Aunque Jacinta había sentido el impulso de acudir a su encuentro, una parte de ella sabía que ya no era la misma. El pasado, aunque seguía siendo importante, no podía definir su futuro. Fortunata había formado parte de su historia, sí, pero ya no era quien le daba sentido a su vida. Había llegado el momento de dejar ir el pasado, de dejar ir las personas y las experiencias que ya no encajaban con la mujer en la que se había convertido. Por otro lado, la relación con su madre también había llegado a un punto de definición. Había sido un pilar fundamental en su vida, pero Jacinta entendía ahora que el amor que su madre le brindaba no debía atarla a un destino predeterminado. El afecto de su madre era incondicional, pero Jacinta también necesitaba encontrar su propio camino, uno que no dependiera completamente de la aprobación de los demás. Era un paso difícil, pero necesario para lograr la autonomía que tanto había anhelado. El día llegó finalmente. Jacinta se encontraba frente a la puerta de la casa de su madre, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. Había pasado semanas pensando en cómo sería este momento. Era una conversación que debía tener, no solo con su madre, sino consigo misma. Sabía que no podía seguir viviendo bajo el manto de una vida que no le pertenecía por completo. Había llegado el momento de tomar las riendas de su destino, sin dejarse arrastrar por las expectativas ajenas. Madre, he decidido que debo hacer mi vida por mi cuenta. Ya no puedo seguir dependiendo de lo que otros esperan de mí. La voz de Jacinta temblaba un poco, pero estaba decidida. Su madre, al escucharla, la miró en silencio por un momento, como si no pudiera comprender del todo lo que le estaba diciendo. ¿Qué quieres decir con eso, hija?, preguntó su madre, su voz suave pero llena de preocupación. ¿Acaso no estás contenta aquí, con nosotros? Jacinta respiró hondo antes de responder. Sí, pero no se trata de estar o no estar contenta, mamá. Se trata de que necesito encontrar mi propio camino, una vida que sea completamente mía. No puedo seguir viviendo por las expectativas de los demás, por la vida que tú imaginaste para mí. Su madre la miró fijamente, y por un momento, Jacinta creyó que vería en sus ojos una herida profunda, una decepción. Pero, para su sorpresa, la respuesta de su madre fue diferente. Entiendo, Jacinta, dijo finalmente. Es difícil ver cómo creces, cómo tomas decisiones que te alejan de nosotros. Pero te amo, y quiero que seas feliz, que sigas tu propio camino. Si eso te hace sentir más completa, entonces lo acepto. Las palabras de su madre, llenas de amor y comprensión, resonaron en el corazón de Jacinta. Aunque la despedida no fue sencilla, sabía que había tomado la decisión correcta. El amor de su madre no le impondría más barreras. Jacinta podía finalmente volar por sí misma, sin temor a lo que el futuro pudiera traer. Después de la conversación, Jacinta salió a la calle, respirando profundamente el aire fresco de la tarde. El sol ya se había puesto, y las luces de la ciudad comenzaban a iluminar las calles con su resplandor dorado. Era como si el mundo estuviera a sus pies, esperando a que diera el siguiente paso. En su interior, Jacinta sentía una calma profunda, una sensación de plenitud que nunca había experimentado antes. No tenía todas las respuestas, no sabía lo que el futuro le depararía, pero había tomado una decisión,
viviría de acuerdo con sus propios deseos y principios, sin dejarse arrastrar por las expectativas ajenas. Al final, Jacinta comprendió que la verdadera libertad no venía de hacer lo que los demás querían, sino de encontrar la valentía para ser uno mismo, sin miedo al fracaso, sin miedo al que dirán. Así comenzó un nuevo capítulo de su vida, uno en el que ella, y solo ella, tendría el control de su destino. Capítulo 13. La libertad redefinida. Después de la conversación con su madre, Jacinta experimentó una sensación de ligereza, como si hubiera soltado un peso invisible que la había acompañado durante mucho tiempo. Aquella tarde, caminaba por las calles de Madrid con una claridad renovada, como si por fin pudiera ver con ojos nuevos los paisajes familiares que había recorrido tantas veces. La ciudad, antes caótica y bulliciosa, ahora le ofrecía un refugio, un espacio donde las decisiones no eran impuestas, sino elegidas por ella misma. Su vida había estado marcada por el amor, las expectativas y los deseos de otros, pero ahora, por primera vez, sentía que tenía el control total sobre su destino. No era que hubiera dejado de amar a su madre o a las personas importantes de su vida. Era que, finalmente, había comprendido que la libertad no consistía en la ausencia de amor o compromiso, sino en la capacidad de elegir cómo vivir y cómo relacionarse con los demás de una manera auténtica. Esa noche, al regresar a su hogar, Jacinta se sentó frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad que se extendían como un mar de estrellas en la oscuridad. Sentía una profunda paz en su interior, pero también una necesidad de seguir creciendo. Su vida no se había detenido en ese momento. De hecho, ahora comenzaba un nuevo viaje, uno en el que sus decisiones serían dictadas por su propio corazón. A la mañana siguiente, Jacinta decidió que debía dar un paso más hacia su independencia. Hacía tiempo que había soñado con abrir una pequeña librería, un lugar donde pudiera compartir su amor por los libros y las historias. Pero siempre había encontrado excusas, siempre había temido el fracaso o la desaprobación de los demás. Ahora, sin embargo, la idea de emprender ese proyecto la llenaba de entusiasmo. La libertad que había adquirido no solo le permitía tomar decisiones por sí misma, sino que le daba la valentía para seguir sus sueños sin temores. Con esa determinación, comenzó a buscar espacios disponibles en la ciudad, y pronto encontró un pequeño local en un barrio tranquilo que parecía perfecto para su librería. No era un lugar grande ni lujoso, pero tenía el encanto que buscaba. Un rincón acogedor donde las estanterías se llenarían de libros, donde los lectores podrían encontrar consuelo y nuevas perspectivas. Jacinta sentía que, al abrir esa librería, estaría abriendo una nueva página en su vida, una página que solo ella escribiría. Los días siguientes fueron de preparación y emoción. Jacinta se rodeó de libros, de editores, de amigos que la apoyaban en cada paso. La librería comenzó a tomar forma, y con ella, una nueva identidad. Jacinta ya no era la misma mujer que un día había llegado a Madrid buscando respuestas. Ahora, era una mujer que había encontrado su voz, que sabía lo que quería y que no temía hacer todo lo necesario para lograrlo. El día de la inauguración, Jacinta abrió las puertas de su librería con una sonrisa de satisfacción. El pequeño local estaba lleno de libros cuidadosamente seleccionados, con rincones acogedores para leer y conversar. La gente comenzó a llegar, atraída por el ambiente cálido y por la promesa de un refugio literario en medio del bullicio de la ciudad. Jacinta, mientras saludaba a los primeros visitantes, se dio cuenta de que la verdadera libertad no estaba en escapar de los vínculos, sino en saber cómo convivir con ellos de una manera que no limitara su crecimiento. El amor por los libros, por la literatura, por las historias que dan forma al mundo, se había convertido en su motor, en su manera de conectarse con los demás sin perderse a sí misma. El éxito de la librería no fue inmediato, pero Jacinta no buscaba fama ni riquezas. Lo que realmente la impulsaba era el deseo de crear un espacio donde las personas pudieran compartir su amor por los libros y las ideas. Cada día, mientras veía a los clientes explorar los estantes, se sentía más realizada. La librería se convirtió en un lugar de encuentro, en un refugio para aquellos que, como ella, buscaban respuestas en las palabras y en las historias de otros. Con el paso del tiempo, Jacinta entendió que la libertad no era un concepto simple, ni fácil de alcanzar. No se trataba solo de ser independiente o de tomar decisiones sin depender de nadie. La libertad era, sobre todo, la capacidad de elegir ser uno mismo en un mundo lleno de presiones y expectativas ajenas. Era la capacidad de construir una vida que resonara con los propios deseos y valores, sin miedo al fracaso o al juicio.
Esa libertad, que había buscado durante tanto tiempo, ya no le parecía algo lejano o inalcanzable. Jacinta la vivía día a día, con cada decisión que tomaba, con cada paso que daba hacia el futuro. Y, al mirar por la ventana de su librería, vio que la ciudad, tan vasta y compleja, ya no la intimidaba. En lugar de eso, la veía como un vasto campo de posibilidades, un lugar donde ella podía seguir creciendo, aprendiendo y, sobre todo, siendo auténtica. Capítulo 14. El futuro prometido. El tiempo había pasado rápidamente, y Jacinta se encontraba en una etapa de su vida que, en sus años más jóvenes, jamás habría imaginado. La librería se había convertido en un pilar central en su existencia, un espacio donde no solo se compartían libros, sino también ideas, sueños y pensamientos. A través de las páginas de aquellos libros, Jacinta había llegado a comprender más sobre sí misma y sobre el mundo que la rodeaba. Cada día, los clientes llegaban a su pequeño refugio literario, y ella sentía que, de alguna manera, estaba construyendo algo mucho más grande que una simple tienda. Estaba creando un lugar donde las personas podían encontrar consuelo, refugio y hasta respuestas. Fortunata, que había sido una constante en sus pensamientos, finalmente se presentó en su vida una tarde de otoño, después de varios años sin noticias de ella. Jacinta la reconoció al instante, aunque Fortunata había cambiado. Su rostro, marcado por los años, aún conservaba la misma intensidad, pero había algo en su mirada que ahora reflejaba una paz que antes no había tenido. Jacinta, dijo Fortunata con una sonrisa tímida, he estado pensando mucho en ti. Jacinta, que había sentido una mezcla de nostalgia y reticencia ante la posibilidad de volver a encontrarse con su amiga, no pudo evitar sonreír al verla. Había algo en la forma en que Fortunata la miraba, algo que indicaba que, a pesar del tiempo y las distancias, las dos seguían siendo parte de un mismo hilo que las había unido en el pasado. Lo sé, respondió Jacinta, invitándola a sentarse. Yo también he pensado mucho en ti. Y en todo lo que hemos vivido. Ambas se miraron en silencio por un momento, como si las palabras fueran innecesarias. El paso del tiempo les había permitido ver sus vidas desde una perspectiva diferente, más madura y menos cargada de resentimientos o frustraciones. La conversación fluía sin tensiones, como si nunca se hubieran distanciado, pero también con la claridad de que la vida de cada una había tomado rumbos distintos. No sé qué decirte, comenzó Fortunata, mirando a Jacinta con una mezcla de gratitud y melancolía. He hecho muchas cosas de las que no me siento orgullosa. Pero he aprendido. He aprendido a vivir, a equivocarme, a aceptar lo que soy. Jacinta la miró con compasión, sin juzgarla, porque sabía que todas las decisiones que Fortunata había tomado formaban parte de su propio proceso. En ese momento, Jacinta comprendió que el amor, la amistad y la vida misma no podían ser perfectos ni predecibles. Cada uno de los caminos que las dos mujeres habían recorrido les había enseñado algo valioso, algo que las había transformado, y ahora podían mirarse con respeto, sin reproches. Creo que las dos hemos aprendido, dijo Jacinta, sonriendo con sinceridad. La vida es como un libro, y no siempre sabemos cómo se desarrollarán las historias. Lo importante es cómo elegimos escribir cada capítulo. Fortunata asintió, y en sus ojos brilló una chispa de esperanza, algo que Jacinta no había visto antes. Aunque sus vidas eran diferentes, aunque cada una había seguido su propio camino, ambas compartían ahora una sabiduría que las unía más que nunca. Esa tarde, las dos mujeres pasaron horas hablando de todo lo que habían vivido, de sus luchas, de sus victorias, de sus miedos y de sus sueños. Ya no se trataba de una amistad basada en las promesas rotas o en los desengaños del pasado. Ahora, se trataba de una relación construida sobre la comprensión mutua, sobre el respeto por los caminos que cada una había elegido. La librería de Jacinta, que había sido testigo de su evolución, se convirtió en el lugar donde las dos se reencontraron y en el que encontraron, finalmente, su propio espacio de libertad. Jacinta entendió que no necesitaba mirar atrás para encontrar la paz, ni anhelar lo que ya no estaba a su alcance. La paz estaba en el presente, en el momento en que decidió ser fiel a sí misma, en el instante en que decidió construir un futuro propio. El futuro, que antes le parecía incierto y lleno de dudas, ahora se presentaba ante ella como una página en blanco, lista para ser escrita. Con Fortunata a su lado, y con la librería como testigo de su transformación, Jacinta sabía que el camino por recorrer aún tenía mucho por ofrecer. La vida, después de todo, es un continuo proceso de reescritura,
de redefinir las historias que nos contamos, y Jacinta había comenzado a escribir una historia nueva, una en la que ella era la protagonista, sin miedo a lo que vendría. Con esa certeza, Jacinta miró hacia el futuro, sabiendo que lo que importaba no era el destino final, sino el viaje que estaba por delante, con todos sus altibajos, sus sorpresas y sus oportunidades. Gracias por acompañarnos en esta increíble travesía literaria. Si te ha gustado este viaje a través de las páginas de Fortunata y Jacinta, no olvides apoyar el canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido como este. Suscríbete, comparte y déjanos tu comentario. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.